Exacto. Soy civil industrial y como soy industrial me especialicé en temas de gestión empresarial con el máster. En realidad está todo un poco ligado. Y veo temas de simulación energética y soy calificador energético, sé. Esto lo tengo acá. Eso fue lo que le consultó la Daniela el jueves. Claro. Sí. Es más que nada para que ustedes entiendan en qué está ahora la construcción. Cero. Igual como que tanta cosa ya no estoy estudiando mucho más porque ya tanta cosa. Y soy CES. Esto se llama calificación energética de la vivienda. Yo soy evaluador como otros más, hay otros más. Evaluador acreditado en calificación energética de la vivienda. Esto es el evaluador lo que hace es calificar, no es certificación. No sé si captan la diferencia. Sí, ya, sí. El que entrega el timbre es el certificador. No, a ver, yo lo voy a explicar. La calificación, en el fondo, es una información que se entrega con respecto al comportamiento energético. Por lo tanto, puede ser buena o puede ser mala. Es una calificación, ¿no? Aquí dice, esta vivienda tiene letra G o E, que no es bueno, es malo, pero tú calificas, nada más. Esa es una calificación. Ya. Para que la persona sepa cuál es el rendimiento de lo que está adquiriendo en el fondo. ¿Entiendes? Si tú cuando vas a comprar un refrigerador, vas a leer una letra afuera que dice ABCDE. ¿Qué conclusión sacas tú de eso? Que consume demasiado. Se parte desde la. Ahí hay, esa es la función del calificador. Calificar para que la persona sepa. Si la vivienda, si tiene una letra, si partimos de la A y tiene una letra E, es que no es eficiente. Claro. Entonces, esto ya se hace en otros lados. Pues esto viene de Europa. En Europa ya lo hace. Entonces, cuando tú vas a comprar un departamento, una casa, tienes la obligación, el que te está vendiendo, de informar. Entonces ya no es que el vendedor te diga, mira, tu vivienda tiene orientación norte. Ya, pero ¿A qué se ve? y te cobran más por eso. No, ahora ya tiene que haber una letra de calificación. Por lo tanto, si te van a... Por eso el permiso de construcción es obligatorio. Entonces, cuando tú adquieras una vivienda, tienes que entregarte la letra de calificación. Entonces tú vas a saber si tu vivienda tiene un buen rendimiento energético o un mal rendimiento energético, pero siempre para definir eso tienes que comparar. ¿Me entiendes? ¿Y eso cómo lo mides con algún equipo o dependiendo de la materialidad que esté construida? Ya. Para que tú puedas decir que algo es bueno o malo, o es eficiente o no, estás obligado a comparar, ¿cierto? Sí. Eso es, tú no puedes calificar algo si no comparas. Sí, hay un parámetro que es el óptimo, que se puede decir la vivienda con calificación A, y desde ahí empiezo a disminuir. Claro, Pero ¿cómo realizo la ¿Cuál es predicción? la medida para la eficiencia? hay muchas. Pero para mantener el confort térmico. Kilowatt, claro, sí, kilowatt hora, sí, kilowatt hora, hay varias. ¿Es una medida que para el calor? Pero es kilowatt básicamente. Bien. Kilowatt, que es energía. Pero la de calificación tiene como tres cosas. Kilowatt hora y algo más. Mi departamento
simulaciones por lo general son usando software. ¿No? La simulación es usando software. Sí, y lo veo difícil hacerlo manual. No. A ver, No, es que no tenía cómo funciona cómo funciona el aire y todo, es como difícil imaginárselo ahí de la manera manual. O sea, se puede hacer, pero me imagino que es demasiado complejo. Los software de simulación son software muy complicados. ¿El Revit hace una simulación energética? ¿Cuál? Revit. Sí. Nunca me metí en esa parte, pero también la hace. Claro, el Revit la hace a través de dos complementos que tiene. Uno que se llama el Green Builder Studio y otro que se llama Insight. Con esos dos complementos de Revit tú puedes hacer el estudio energético. Sí, yo la otra vez estaba viendo, por ejemplo, tenía que colocar una casa situada donde realmente iba a quedar. Que se conecta a un mapa como Google. Y ahí le entrega la ubicación y la orientación de la casa es donde está, donde le llega el sol. Y en base a eso después hacer el estudio energético. Claro. Hola. Existe el Green Builder y el Insight, pero hay otros más. El Sim Builder es otro, pero son programas muy complicados. Hola. Cuando le metes un spam, ya la cosa empieza. O sea, gira, pero ya no es tuyo. Pero está. en el mapa que. Ah, no, eso no es el caso, no hace nada. De hecho, yo tiré la superficie en 3D y empecé a colocar las casas así, como si nada, no la afecta. Luego cuando le metí toda la instalación. Si le metí enterradura ya olvídate, ahí ya el enterrador de como mucha. Cerramos lo de la serie. Entonces es una letra de calificación, igual que las veces, que lo que hace es comparar con una vivienda patrón. Esa vivienda patrón es una vivienda que cumple con la ordenanza general de urbanismo y construcción. Por lo tanto, por eso puedes obtener un mejor rendimiento que la vivienda patrón. Sí, la vivienda patrón es letra A, B, C, D, E. O sea, si tú cumples con la norma, vas a tener un rendimiento de letra E. Pero como la idea es mejorar lo que dice la norma, tú tienes una letra de calificación mejor. Eso es la CER, calificación energética de la vivienda. Yo lo que he observado de todas las cuestiones que me ha tocado hacer acá con respecto a las habitaciones es la poca aceptación de los nuevos materiales a veces que se pueden usar. Por ejemplo, que usen en construcción elementos reciclados en casa es súper complicado. Los ecoladrillos, por ejemplo, que eran algunos que son plásticos, también no, en el caso que lo hacen de plástico reciclado y de distintos materiales no. Es como que no. ¿El principio era muros estructurales? No, o sea, no lo toman en cuenta. No cumpliendo la normativa. Yo lo que me he dado cuenta, lo que más funciona es si es un producto ya que se pueda vender en ferretería o cosas de ese estilo. Eso sí funciona porque presentan incluso los proyectos de cómo aplican. En el Instituto Nacional, cuando tiene el manual de soluciones que han presentado, pero lo presenta la misma empresa que vende los productos. Si no tiene ese apoyo, como que hay un montón de soluciones que ayudan para el acondicionamiento térmico, que son, no sé, ecológicas, pero no las usan, porque las puede hacer uno mismo. No las certifican, no hacen nada con ellas. Solamente certifican lo que para ellos les genera dinero. Eso es lo que estuve viendo la otra vez y hasta lo tienen. Al tiro de fraude, al tiro todo lo ecológico que están haciendo. Claro, en este momento están en proceso de normalizar, de actualizar las normas de reciclaje, de economía circular, están en eso, pero como les decía, ya ese camino yo creo que ya no tiene vuelta ya. Probablemente después utilicen mucho material ya reciclado.
Y la CES es distinto porque la CES es una certificación. La CES es una calificación y la CES es una certificación. Yo soy CES, certificación de edificio sustentable. Hay una que se llama CET, no. Hay una que se llama certificación de vivienda sustentable, CDS. Y hay otra que es internacional que se llama la LEED. A lo mejor esa ustedes la han escuchado. LEED, ¿no? La última también es certificación. ¿Cuál? La última la... Es una certificación. CDS, certificación, vivienda sustentable, certificación de... ¿Cuál es la diferencia que tiene con la calificación? La certificación fija un estándar. Entonces ahí tú puedes no cumplir el estándar y no certificar. La calificación no, todo es calificable, ¿sí? Sea bueno o malo. La certificación no. La certificación te fija un estándar para que tú te puedas certificar. ¿Apruebas o no apruebas? Es distinto. Entonces, las certificaciones, cada una tiene tiene indicadores. Cuando uno dice mi edificio es sustentable, eso es algo muy amplio, no tiene ningún sustento. O cuando dicen quiero tener una casa sustentable, eso es muy amplio, no tiene ningún fundamento. Y colocan un panel solar y dicen que es sustentable. La sustentabilidad tiene que ser objetiva, no puede ser algo volátil, tiene que ser algo objetivo, si no, no le puede servir. Entonces, lo que hace cada una de las certificaciones es objetivizar. Entonces, por ejemplo, la CES, lo que dice es, usted para que se acredite tiene que cumplir con este puntaje, o sea, 60 puntos. Pero para obtener este puntaje, usted va a tener que empezar a cumplir todos estos temas, que son indicadores, son números. Es muy complicado. ¿Entiendes? O sea, no es que uno diga, oye, instalé 2 lámparas LED, mi casa es sustentable. No es así. El indicador de cada uno de los temas les va a decir, dependiendo de la certificación, si usted cumplió o no cumplió. Por ejemplo, lo que pide la CES, algún ejemplo, es que el paisajismo, por ejemplo, es bien específico, disminuir lo que se llama la evotranspiración. Para ello es importante eso, que tiene que ver con que el agua de las plantas no se evapore tan rápidamente, por un tema de consumir menos el riego. Entonces ellos dicen, usted va a tener que disminuir en un 20% la evotranspiración de acuerdo a esta fórmula. Es objetivo. O dice, por ejemplo, las lámparas tienen que tener un valor de reflectancia de tanto, indicador IC. Tienes que cumplirlo y ahí te dan montaje, si no lo cumples no lo tienes. Entonces, las certificaciones son objetivas, no son subjetivas, todas. La CDS de vivienda que tiene otros parámetros, pero la más popular es la LEED, que es una internacional. Se llama así. Certificación LEED. Que es algo bien complicada la LEED. Tiene como distintos niveles, aparte que La ley es una certificación también. internacional, claro. De hecho, tiene que ver también con las ciudades. Las ciudades también se certifican. ¿Cuánto demoras tú en tomar un transporte? Eso es sustentabilidad. Todo eso lo mide la ley. ¿Qué tan lejos está tu colegio? También es sustentabilidad. Tema de salud, ¿cuánto acceso tienes tú a la salud? También es sustentabilidad. ¿Qué posibilidad tienes de tener conexión a
a Internet. Eso es increíble. Entonces, al final se transforma en que la sustentabilidad busca mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, eso es muy amplio. Esto es certificación y esto es calificación. Esta es obligatoria. ¿Cómo es la primera calificación? Calificación energética de Entonces lo que hacen las políticas públicas es partir por la SEP, porque en el fondo, imagínense, si buscaran certificación quedaría mucho afuera de eso. No puede, tiene que partir solamente con información. Entonces lo que busca en Europa, esto se hizo hace rato, a partir del año 2009, ellos ya hacen. De hecho, cuando tú vas a arrendar una casa, en el contrato de arriendo, es obligación que tienen que indicarte eso, la calificación, cuando tú arriendas. El arrendador tiene que saber qué consumo energético tiene lo que está arrendando. Lo que vimos en el ramo anterior de viviendas prefabricadas, Europa nos lleva como 50 años de diferencia. ¿Quién? Europa, en temas de programación, construcción, industrialización. Sí. Así que no me extraña que ya se esté haciendo hace tiempo. Claro, ya lo conocimos hace bastante tiempo. Pero esto que están haciendo es por el problema mayor, que es el problema que ya lo conversamos, hay varios, no hay recursos y el cambio climático. O sea, ellos ya esto ya lo discutieron ya en el, ¿cómo se llama? No recuerdo, hubo un congreso. Cuando Andrés tenía que andar en un barco, ¿no? No, fue hace años atrás. Sí. No me acuerdo dónde fue. Los protocolos de Kioto. No lo habían escuchado, ¿no? Ya, el protocolo de Kioto fue como el primer encuentro importante del cambio climático, que fue hace años atrás. Y ahí los países, es decir, la Comunidad Europea es como un solo país. Entonces dan una orden para toda la Comunidad Europea, que son todos los países europeos. Y se llaman directrices. Entonces ellos dijeron, hay un problema, vamos a dar una orden a todos los países europeos de que tienen que bajar el consumo energético. Creo que Estados Unidos no quiso participar. Porque les pedían, parece que habían quedado de acuerdo ahí que tenían que bajar las emisiones de carbono en un 10%. Entonces para eso era imposible hacerse un... Claro, es que el tema ambiental tiene varios problemas. Son una mezcla de cosas. Primero, recurso hídrico, no hay agua. Segundo, no hay energía, recurso energético, otro problema. Tercero, la contaminación, es otro problema. ¿Te fijas? Cuarto, no hay recurso alimentario. Y así suma y sigue. Esto aborda un problema que es el consumo energético, que cae, como todo, termina en la huella de carbono, en el CO2, pero son como varios problemas. Estas son certificación y esa es calificación. Esta es obligatoria por la ley de eficiencia energética. En Chile se promulgó la ley de eficiencia energética porque, por lo mismo, no hay que disminuir el consumo y la ley promueve la electromovilidad. Ustedes la deben conocer, electromovilidad. Movilización eléctrica, grandes consumidores y la calificación energética de la vivienda. La ley ya está promulgada, lo que están esperando es que se implemente, pero es algo muy grande, entonces, porque esto es para los permisos de construcción. Que era un poco lo que decía Daniela ese día cuando hizo el comentario. Claro, porque las inmobiliarias ya tienen que hacer. De hecho, te pesan todos los escombros. A nosotros nos pesan todos los escombros. Sí. Para llevar una estadística de cuántos escombros generamos. Cuestión de residuos, sí. ¿Quién lo recibe? Bueno. La ley de eficiencia energética indica las grúas del año del queso. ¿Qué cosa? Las grúas de la obra, así que consumen de una manera, y como estamos en una parte central de Santiago, tenemos que tener grupos de electrógenos porque la capacidad de estación no da. Claro.
que la huella de carbono que estamos dejando es gigante. Ah, claro. Los controles ya los vimos también. Para que lo registren, y yo les había dicho que es muy probable que estos sean talleres, ¿no? Sí. Entonces, como son los días sábados, ustedes van a tener que empezar a hacer algún trabajo práctico. Ya, esto lo revisaron. Esto lo coloqué para que ustedes ganen tiempo, y lo puedan ver. Esto lo pudieron revisar. Yo lo revisé hace un tiempo con un colega ¿Ya? que le encargó instalaciones de la obra. ¿Ya? No lo recuerdo muy bien, pero digamos que se habían realizado varios cambios en los 8 videos, que son varias láminas. Ya. Ya. Esto me interesa que ustedes puedan aquí revisar. Es la página de la SEC. ¿Alguno la vio? ¿O no? ¿No la vio? ¿No la han visto? SEC.cl, Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ya, acá en la SEC aparece el nuevo reglamento de instalaciones de consumo de electricidad. Entonces, cuando a ustedes les toque construir, la norma que les va a aplicar es esta. El nuevo reglamento de instalaciones de consumo de electricidad, que derogó la famosa norma 4, que dice la norma 4. Entonces ustedes, si quieren conocer algún tema del nuevo reglamento, tienen que buscarlo. Por ejemplo, el PALMES, tablero de alimentadores, pliego 1, 2, 3. Y esto es muy extenso. Es muy extenso. El eléctrico tiene que capacitarse mucho para lograr ajustarse al nuevo reglamento. ¿Cuáles son los empalmes? Pero se conecta como al tendido. Hasta el medidor. Entonces, una consulta, por ejemplo, ¿qué va a pasar con esta nueva ley cuando se hacen ampliaciones? Porque con esa ley me imagino que las ampliaciones debieran caer con esa calificación, pero si ya existe una construcción antigua. Buen punto. Lo que tú tienes que cumplir, que al momento de ingresar el proyecto cumpla con la norma vigente. O sea, todo lo anterior cumplió con la norma vigente, por lo tanto está en norma. Pero tiene su permiso. Sí, claro, tiene su permiso, claro. O sea, no es que esté fuera de norma, sino que cumplió en su momento con la norma que estaba vigente. Pero ahora, si tú quieres ingresar un proyecto nuevo con permiso de edificación, tiene que cumplir con la norma actual y va a caer en esta norma. Entonces la ampliación tendría que tener, se puede decir, un tablero aparte y ahí se presenta como otro proyecto. Y ahí ese proyecto sería independiente al anterior. Va a caer Después te conectas del empalme. va a caer en el nuevo reglamento. Sí. Pero lo anterior no es que esté fuera de norma, sino que cumplió con la norma anterior y ya está, eso está bien. Sí. Pero de todos modos, en esto igual hay muchos criterios. Entonces a veces se genera confusión de criterio. Eso no ha pasado. Sí, porque una obra nueva es más fácil de aplicar todo eso, puede ser parte de eso. Sí, a nosotros nos ha pasado mucho porque, claro, las ampliaciones, el eléctrico tiene que ver la forma que no le pidan regularizar todo, porque imagínate, sería... Sí. No. Entonces, como tú te cuelgas a un tablero y ese tablero podría estar fuera de la norma, tienen que ellos buscar la forma de ingresarlo. Pero no es un tema tan fácil tampoco. Pero la norma aplica en su momento. No es retroactiva.
esto es importante porque después lo vamos a estudiar bien, pero para que ustedes se ubiquen, entonces el empalme es hasta el medidor, del medidor hacia afuera. hasta el medidor, hasta el equipo de medida, ¿sí? Hasta ahí. Y hasta ahí, de ahí hacia adentro, empieza lo que se llama la instalación. ¿Cómo se llama? Domiciliaria. Al igual que el agua, ustedes van a tener una instalación domiciliaria y tienen que saber perfectamente dónde parte cada una. La del agua, ¿de dónde parte? Del medidor de botón. De la segunda llave de paso del medidor hacia adentro, es domiciliaria. Y de ahí hacia afuera es... Es como siempre se dice, el medidor hacia adentro es de uno de para afuera. Claro, el medidor tiene dos válvulas de corte, es de la segunda. Y no puedes intervenir la primera, en la segunda. Y en el tema del alcantarillado, Hasta la cámara, la última cámara exterior. Hasta la última cámara. Frontal. hasta la última cámara, y de ahí hacia el colector que corresponde a La empresa. la empresa sanitaria. Y desde la última cámara hacia adentro le corresponde al domicilio. Esas cosas son muy importantes porque en el fondo define qué responsabilidades de cada quien. En este caso, el equipo de medida, el medidor, de ahí hacia adentro es lo domiciliario. Y de ahí hacia afuera es De la compañía. de la compañía. Claro. Bueno, empalmes, es muy importante. Los tableros. ¿Cuáles son los tableros? Tiene continuación del empalme donde se distribuye la instalación eléctrica, donde está la protección. Eso vamos a estudiar nosotros, los tableros. Tablero eléctrico. Alimentadores, ¿cuáles son? Los cables. El cable. ¿Sí? El cable. Hay unos cables que se le llaman alimentadores. Los conductores. Medida de protección, puesta a tierra. En la instalación de equipo ahí hace referencia a la puesta a tierra de equipos. Una gran variedad de equipos que se aumentaron en la normativa. ¿Sí? Como aterrizarlos. Así, a grandes rasgos, para que nos ubiquemos un poco. La energía eléctrica se transfiere a través de qué cosa. ¿Cómo le llega la energía eléctrica? ¿A través de qué? Tendido eléctrico. Tendido eléctrico, pero ¿qué es lo que es el tendido eléctrico? Conductores. Conductores, así se llama, conductores. La energía eléctrica llega a través de un cable conductor. Es el cable que nosotros vamos a estudiar y vamos a entender cómo llega la red hasta acá, hasta esta sala. A través de cables conductores. Hay muchos tipos de cables. Pero más o menos para que ustedes se conecten. El cable empalma al equipo de medida y del equipo de medida al medidor se empieza a distribuir a través de cable conductor. ¿Hay otra forma de que llegue energía que no sea un cable? ¿Energía eléctrica? No, y llegue a un equipo de energía. O sea, en las lámparas solares. ¿no? Baterías. Solares, claro. Solares, tendría que ser batería. Pero en general este edificio está lleno de un tendido eléctrico, que son cables. Entonces, ¿cómo tú llegas a iluminar a través del cable conductor? ¿Cómo llega la energía al punto de fuerza? Por un cable conductor. Son redes de cables. Y ese cable también, según su distancia, tiene que tener, según la distancia, el consumo, todo, varía el diámetro. Y si no, Eso se lo crea tenemos aquella que ver. tensión y se pierde la eficiencia también. Claro.
Eso es lo que vamos a estudiar, pero en esta etapa me interesa de que entiendan de que acá está lleno de cables conductores que son los que transportan la corriente, la energía eléctrica. Y esos tienen una fase, un neutro. Entonces, a grandes rasgos tenemos lleno de cables, pero como eso presenta un riesgo de qué? ¿Qué es lo peligroso? Incendio, peligro de que alguien se electrocute, ¿cierto? Y ahí aparece la figura de los tableros de protección. Los tableros, famosos tableros. Son dos grandes cosas. Uno es, claro, una es que tú llegas a través de cables conductores, y segundo, que tiene que haber un sistema de protección. Y ahí aparecen los tableros. ¿Entiendes? Nosotros vamos a ver el tablero de piso, de fuerza, de alumbrado, hay varios tipos de tableros y varios tipos de protecciones. Pero el sentido es de que protejan a las personas. Si alguien se está electrocutando, el sistema tiene que funcionar. Por eso es tan delicado el tema eléctrico, igual que el gas. O sea, el sistema de protección protege a las personas, protege a los artefactos. ¿Me entiendes, no? El sistema de protección a través del diferencial o el automático, el famoso automático, que antes era de tapones, el automático disyuntor, son sistemas de protección. Por eso no puede cualquiera intervenirlo. Hay personas que se cortan la energía y van y la suben. Se cortan y la vez. Eso no es así. El tablero de protección es un tablero que tiene que manda señales en el fondo. No es que tú llegues y subas porque hay un problema. Hay que saber qué problema tiene. Tenemos los cables conductores que llegan a entregar energía eléctrica a todos los puntos eléctricos, y además aparecen los tableros como un sistema de protección. ¿Qué otro elemento puede haber? Profe, el tablero funciona de acuerdo a la demanda de la casa, ¿no es cierto? La capacidad que tiene ese tablero, ¿no? Claro. Porque de repente, por ejemplo, la luz, como dice usted, se corta porque uno, no sé, por ejemplo, enciende el microondas, tengo la secadora y se me ocurre encender el hervidor. Claro, en general todo en construcción se hace a través de una memoria de cálculo. Sí. Todo ustedes lo tienen que calcular, o sea, el proyectista lo tiene que calcular, todo. Hasta sensores. Por estudio de tránsito. Sí. Esos equipos de renovación de aire, cálculo, una memoria de cálculo. Instalación sanitaria, todo es cálculo, proyectista. Lo que hace el constructor es ejecutar el proyecto, y ese proyecto tiene cálculo. Por eso el tablero así se instala de acuerdo a la necesidad que tiene la vida. No. ¿La capacidad? Existe ¿no? un cuadro de cargas. ¿Ya? Generalmente la compañía te da una cantidad de amperes, que es 16 amperes. Antes eran 10, ahora son 16. Pero el error que comete la gente que cree que cambiando el tablero, el disyuntor que va en tu tablero interior a uno más grande, va a tener más capacidad. ¿Ya? Y no, porque se te va a activar el disyuntor de tu medidor, que es de menor capacidad, que es lo que te está entregando la compañía. Y tú puedes solicitar un aumento de potencia, pero tienes que ir a la compañía y gestionarlo, y te van a cobrar mensualmente una tarifa más elevada por el aumento de potencia. O sea, lo que pasa es que digo yo, bueno, si fuera así, digamos que el tablero como no funciona de acuerdo a las necesidades de la casa, ¿sí? Porque uno cada vez tiene más cosas eléctricas. Sí, eso es lo que... pero se supone que todo es más eficiente ahora. Sí. De hecho, una tele no consume lo mismo que consumía una tele antigua. Una tele LED no consume una tele de las grandes. El tema de los cargadores de celular se supone que consumen menos, tú tienes más cosas, pero que consumen cada vez menos. Pero uno podría tener entonces,
el mismo La tipo de freidora, la el normativa de la hervidor, el ampolleta. microondas, el horno eléctrico. Lo vamos a estudiar, pero eso viene de un cuadro de cargas que hace el eléctrico. O sea, obviamente que depende de lo que el cliente necesite. O sea, si tú quieres instalar una empresa industrial, no te van a decir, no, yo no tengo energía para tu equipo. No, uno lo que hace es informar los equipos que va a utilizar, equipos de gran consumo, y el eléctrico hace un proyecto para que tu requerimiento funcione. Lo que pasa es que las viviendas, el proyectista que dice, ya usted en la cocina va a instalar un hervidor, un microondas, y proyecta para eso. Y en el dormitorio va a instalar una lámpara. Él proyecta para eso. Lo que a veces pasa es que las personas instalan equipos que no estaban dentro de ese estudio. Por ejemplo, llevan un hervidor al dormitorio. El circuito no estaba preparado para instalar un hervidor. Tienes que actualizarlo, tienes que acomodarlo. Porque acá es clave el diámetro del cable. Un diámetro mayor va a transportar más energía. Entonces el automático va de acuerdo al diámetro del cable. Generalmente el enchufe es 2,5. ¿Cuántos amperes son 2,5? ¿Cuántos amperes? Un automático normal son 20 amperes. 2000 watts en un sistema monofásico son 2000 dividido entre 20, son casi 10 amperes. O sea, tú en la vivienda tienes un automático de 20 amperes, instalas 2 hervidores y ya tienes casi los 20 amperes. Pero consume mucho. ¿Qué es lo que tienes que hacer? A lo mejor necesitas otro tipo de equipos y el proyectista va a tener que actualizar tu demanda de energía. Tienes que cambiar el sistema. Y el error que cometió es, tiene el enchufe para la lámpara en el dormitorio y le colocan una zapatilla. El enchufe ahí. La lámpara, el teléfono, el reloj. Pero eso lo vamos a estudiar. Pero todo es a través de una memoria de cálculo, un cuadro de carga. El eléctrico hace un cuadro de carga para cada uno de los recintos y empieza a estimar la demanda instalada y él empieza a definir los cables y el sistema de protección. Todo eso está estudiado. SEC, ya para que lo vean. Y la otra es la CIS. Acá está la CIS. ¿Cuál es la CIS? Superintendencia de Servicios Sanitarios. Esto vigila la concesionaria sanitaria y la SEC, eléctrica y gas. Ya, entonces ahí les dejo la tarea de que vayan a la SEC y vean el nuevo reglamento de seguridad. No es para que lo estudien porque es demasiado, tenían un año, pero para que sepan cuando les toque verificar al eléctrico que el eléctrico está aplicando este nuevo reglamento. La ordenanza. Hay un artículo en la ordenanza que generalmente yo se los comparto a los alumnos, pero ahora lo vamos a comentar más que nada, que tiene que ver con la competencia profesional de los profesionales que trabajan en construcción. Lo habíamos visto esto, ¿no? No lo habíamos hablado. Casi no lo habíamos hablado. La ordenanza general establece la responsabilidad de los profesionales competentes. Yo lo converso con los alumnos para que ellos sepan de qué se trata lo que están estudiando, porque a veces no lo tienen claro. No tienen claro de qué es responsable la profesión que están estudiando. ¿Entienden, no? Entonces uno se enreda.
La ordenanza lo define. El arquitecto es responsable del proyecto de arquitectura. La ordenanza define a qué le corresponde cada uno. El ingeniero civil, no tienen que decir, si es que no lo conocen, ¿ya? Que le dicen comúnmente el calculista o el ingeniero estructural, es responsable del proyecto de estructura, de cálculo. Y el constructor es responsable de la ejecución. Entonces, lo define claramente. Lo hace un poco más detallado, que es responsable de los vicios de obra, de los servicios se le llama cuando hay... La diferencia entre el constructor civil y el ingeniero constructor está como en la nebulosa. En cuanto a responsabilidad no hay diferencia, la ley dice ingeniero constructor civil, no hay diferencia en eso. O sea, el constructor civil es responsable de la ejecución, sí. El ingeniero de ejecución es responsable de la ejecución, sí. No hay diferencia. Lo que pasa es que acá en Chile todavía se llama construcción civil, pero me parece que universalmente se llama ingeniería. El ingeniero constructor. Pero el constructor civil tiene la misma preparación que el ingeniero constructor, salvo que por un orden de administrativo uno es ingeniero. Se podría ser de que haya alguna diferencia administrativa en eso. Aparte que me parece que tiene algunos ramos más de... El grado académico. Pero es algo administrativo más que de la pega que pueden hacer lo mismo, pero sí puede haber una diferencia administrativa. Ahora, lo que sí están, los ingenieros constructores pues, están reconocidos en el extranjero. Los constructores civiles. Que me parece que la única parte que tiene construcción civil es acá. Entonces en otras partes no se llama construcción civil. Uruguay creo que también. Puede ser. Pero no es universalmente conocido constructor. De ahí podría haber un tema si quieres homologar en otra parte. Puede ser. De la responsabilidad. Entonces, les comento esto porque la ordenanza también, los alumnos a veces piensan de que al subcontratar se delega responsabilidad y no es así. Pues la ordenanza dice el constructor es responsable de construir y no le interesa los subcontratos. El subcontrato es una forma de contrato, no es una forma de delegar responsabilidad. Por lo tanto, lo que les digo es que el ingeniero terreno o el encargado de la obra, no el jefe de obra, el encargado de la obra, o el administrador de la obra, o el director de la obra, es responsable de toda la obra. ¿Ya? O sea, si él tiene 100.000 subcontratos, da lo mismo. Él es el responsable de la obra. ¿Sí? Les comento esto por esto mismo. O sea, uno tiene una empresa subcontratista eléctrica, sí, pero igual es responsable el constructor. Ahora el instalador tiene que tener una acreditación, ¿cierto?, de la SEC. Por eso es muy importante que ustedes controlen esto. Porque la ordenanza dice, el responsable es el constructor. Y el constructor va a tener que decir, sí, pero yo tengo un instalador acreditado. A ver, ¿es acreditado? No es acreditado. ¿Ve? Entonces el responsable es usted. ¿Me entienden? Entonces, ya por lo menos que sea acreditado el constructor demuestra de que el instalador tiene una acreditación y él hace la declaración eléctrica TE1. Entonces, ya está ese documento. Entonces, ya no queda tan solitario el constructor con toda la responsabilidad. Pero es más que nada para que ustedes sepan que el ingeniero de terreno también tiene responsabilidad sobre la ejecución. Entonces,
no se confían en el subcontrato, porque el subcontrato es un tema de contrato, no es un tema de responsabilidad. El que es responsable de la ejecución es el profesional competente a cargo de eso. O sea, él puede construir el constructor civil, el ingeniero constructor, el arquitecto o el ingeniero civil, también puede construir, pero no puede diseñar el ingeniero constructor, el constructor civil, cuestiones del ingeniero civil. Solo puede diseñar el ingeniero civil. Pero podrían diseñar, pero no pueden validarlo ellos. ¿Se puede validar un ingeniero civil? Al final no sería un proyecto tampoco, porque el ingeniero civil lo estaba firmando. Si un constructor civil diseñara, por ejemplo, y se lo valida un ingeniero civil. Claro, en el fondo, claro. Sí, pues lo que pasa es que el ingeniero civil en el fondo, lo que pasa es que alguien que lee el documento va a decir, ¿quién hizo este plano? El ingeniero civil. No se va a meter en que él... ¿Y lo diseñó? No, el responsable que firma el plano firma la memoria de cálculo. Es la responsable, porque el permiso de construcción dice ingeniero estructural, tal. Él es el responsable. Ahora si él se lo pasó a su hijo y el hijo que lo hizo, eso no, él lo firmó. Entonces, claro, en ese sentido, Él es responsable. Él es responsable. El si él ve el proyecto y dice, sí, yo me hago cargo de esto y lo firma, él se hace cargo de eso. Pero para los permisos la dirección de obra tiene que estar firmado por el arquitecto. Sí, pues. No se admite que tiene otra profesión. No, el que firma el profesional responsable, claro. O sea, Competente. que es obligación que el arquitecto firme toda la... Es obligación. Pero tiene que ser de profesional arquitecto. Sí. O Es que son dos competente. cosas. Sí. No puede Yo firmar creo que otro depende de lo que se profesional. esté construyendo también. ¿Cómo? Depende de lo que se esté construyendo. O sea, cualquier permiso de obra nuevo o ampliación tiene que tener Por que eso la firmar el edificación, arquitecto. porque nuestra planificación allá no existe el arquitecto, solamente hay ingeniero civil. Ya que por eso no quiero que se confunda. Existe un profesional que se llama arquitecto y otro profesional que se llama ingeniero civil. Para obras civiles, obras viales, no es el arquitecto. Claro, ahí no. Es ingeniero civil. Para edificación, el arquitecto se hace responsable del proyecto, cumplir con la normativa urbana y es responsable de eso. Pero a veces, me parece que ya con vivienda de 2 pisos le van a pedir que tiene que incorporar un profesional que se llama ingeniero civil. Hasta 4 pisos ahora. Hasta 4 Hasta pisos. 4 pisos. Sí. La norma. Hasta 4 pisos y con ascensores. La cosa así. Si no tiene ascensores, Sí. ahí todavía puede ser. Pero de todos modos, muchas veces el arquitecto tampoco, ni siquiera en una casa de un piso lo hace. Mete igual el calcula. Entonces, son dos profesiones que son complementarias. Es que el calculista lo pide igual. Lo viene igual. Sí, Sí, sí. claro. Lo viene igual. Y a veces El tiene proyecto de cálculo es para los o sea, para ampliaciones no, pero para permisos de obra nueva lo viene igual. tiene que llevar el proyecto de cálculo, memoria de cálculo. Sí, claro. O mecánica de suelo. Sí, También pueden pedirlo. podrían, sí. Claro. Entonces, el arquitecto siempre va sí. Y el estructurista generalmente va sí. Y entre los dos arman el proyecto, el diseño. Y entre los dos le dan el constructor civil cuando van a visitar. Claro. ¿Sí? Sí. Así es nomás. Lo único que puede diseñar el constructor o el ingeniero constructor son los proyectos sanitarios. Dos bicicletas. El medidor hacia adentro. Y los de Y las soluciones en terreno. Lo digo que vimos tuvimos una mirada y digo que diseñar canal. ¿Quién? Dijimos que también se pueden diseñar canales. ¿Quién? El constructor civil. Yo creo que no. Tiene que ser el ingeniero calculista. O sea, ustedes pueden calcularlo. Lo que pasa es que para temas de... Claro, tiene que validarlo un ingeniero calculista. No. Voy a buscar la papeleta.
Eso depende de la actividad, cuando está la diversión de agua, el humor, pero generalmente el criterio es general. Sí. Por eso la ordenanza habla de los profesionales competentes en general. Sí. Ahí tienen que... Profesor, ¿tú le quieres subir? ¿Usted? ¿Elige Ah, subir? sí, lo sabemos. Lo saben. Sí, Eso que no quiere decir que nos hace sufrir. por ser ingeniero civil sea exigente, o sea, podría ser. Tiene varios repitiendo. Colecciona alumnos repitiendo. La clase hoy día, ayúdenme, es hasta las 11:30. 11:30. Porque para que hagamos algunas cosas prácticas, entonces la clase la vamos a separar, hacemos un break y hacemos cosas prácticas. ¿Ya? Si no se hace muy lento. Bueno, esto ya lo discutimos, ¿no? Tema sustentable. Ah, Ahí. Ya, esto lo voy a explicar. Vamos a hacer algún proyecto que lo ayude a todo esto, salir de trámites y cosas. Proyecto eléctrico, proyecto eléctrico. Son los 3 talleres. Ya. Veamos. ¿Logran ver la pizarra o usted mismo perdemos la luz? la luz. Y acá ustedes van a tener que hacer algún cálculo pequeñito. ¿Tenemos la luz o no? Qué buena tarde. ¿Cuántos años cumple? Ya, entonces, esto prefiero que lo discutamos acá en la pizarra. Ya lo habíamos hecho, pero es mucho mejor discutirlo acá. La vivienda, en realidad todas las construcciones tienen una demanda energética, pero no quiero que se confundan con una demanda eléctrica, son cosas distintas. ¿Ya? Después de la demanda energética, uno llega a definir el tipo de combustible. No necesariamente una casa es alimentada por energía eléctrica. Habitualmente es así, pero no necesariamente uno podría utilizar como combustible electricidad, ¿no? Hay varias fuentes de energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a tratar de explicarles primero que la vivienda necesita
una demanda energética que uno luego empieza a definir cómo la va a alimentar. ¿Estamos de acuerdo? Y ese cómo la vamos a alimentar puede ser electricidad o puede ser sacar, en el fondo, energía. ¿De dónde sacas tu energía? ¿De dónde podrían sacar energía ustedes? Eólica. Eólica. Entonces, nosotros vamos a decir, ya, esta casa necesita tanta demanda energética. Ya, perfecto. ¿Para qué? Y ahí tú lo clasificas. ¿De dónde saco esa energía? ¿Qué posibilidades tenemos? Eólica. Alguien podría decir, profesor, yo voy a sacar energía del viento. ¿Para qué? Para satisfacer esa demanda energética. Está bien. Y uno la tiene que encasillar, ¿no? ¿Para qué es la demanda? Entonces, alguien podría decir, ya, yo quiero esta demanda energética de esta vivienda, sacarla del eólica. Está bien. Está bien. ¿Qué otra opción tenemos? Solar. Puede decir, no, yo voy a utilizar la energía solar. Puede ser. Y con eso es suficiente. Sí. ¿Qué otra forma de energía tenemos? Eléctrica, que es la más hídrica. ¿Sí? También. Combustión interna. También. Sí. Uno podría ocupar la energía, transformarla para hacer cualquier cosa. No siempre es electricidad. Los equipos de clima lo que hacen es sacar energía del aire. ¿Sabían eso, no? Se llama aerotermia. Estos equipos de clima sacan la energía del aire y hay un aparato, se llama bomba de calor. Toman energía y la entregan. Hay equipos que sacan cogeneradores, me parece que se llaman, que toman energía de algún lado y de ahí la transforman en lo que tú quieras. Puedes sacar energía de la tierra y de la tierra transformarla en energía eléctrica, en energía hidráulica. Puedes transformar la energía en cualquier cosa. A veces en las piscinas sacan energía y la energía la transforman en lo que tú requieres. ¿Ya? Por eso primero quiero explicarles que la vivienda tiene una demanda energética. Y de la demanda energética tú pasas a un consumo energético. El consumo tiene que ver con los equipos. ¿Ya? Hay una diferencia entre la demanda energética y el consumo energético. Es distinto. Entonces, nosotros estudiamos que aquí aparece lo que se llama la calidad ambiental interior. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo necesito para que exista una calidad ambiental interior en la vivienda? Y ahí uno lo empieza a clasificar. Veamos, ¿qué es lo que necesito yo para tener una calidad ambiental interior? ¿Qué necesita la vivienda La o persona. la persona? Sí. Una temperatura estable. Una temperatura, ¿cierto? Sí. Entonces, si acá yo tengo una persona dentro y le voy a construir su vivienda, lo primero que uno busca es que la persona tenga comodidad. Eso es lo primero, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, no es que tú digas, yo necesito que tenga energía eléctrica esta vivienda. No, primero veamos cuál es la calidad ambiental interior que requiere, veamos la demanda energética y veamos cuál es la forma más eficiente de entregar la energía, pensando de que ya los combustibles fósiles no los vamos a utilizar. Esa es la idea, ¿no? Una buena ventilación. Buena ventilación. Entonces, calidad ambiental interior, esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Vamos a decir que se llama el confort térmico. Entonces nosotros lo que decimos, la persona para que esté cómoda en el interior necesita tener una temperatura adecuada, eso es lo primero, ¿cierto? En este minuto, ¿cómo se entra la temperatura? Más o menos nomás, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso? Nada. ¿Qué hacemos? Abrigate.
Andrea dice que no está cómoda con la temperatura, ¿por qué hacemos con eso? ¿Cómo que sí? ¿Ah? Entonces, en ese aspecto, la medida pasiva no es capaz de sostener la incomodidad de la persona, ¿no es cierto? La medida pasiva, que son la envolvente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diría? Enciende el equipo de clima. Y ahí estás optando tú por un mecanismo auxiliar, porque el sistema no es capaz de mantener. Entonces, está bien, encendamos el clima, pero que no sea necesario mantenerlo encendido todo el día. Entonces ahí ayuda mucho el sistema pasivo. Un buen sistema pasivo ojalá no necesite equipo de que vaya, pero si lo necesitas que sea en los puntos de desconfort. Es que generalmente esos equipos de clima trabajan con un termostato que llega a la temperatura y deja de trabajar el equipo auxiliar. Si la temperatura desciende o asciende de los parámetros, el equipo se activa. Claro. Climatizador. Sí, climatizado. Claro. Todo este estudio lo hace simuladora. Yo no me meto mucho en los simuladores. Un simulador estudia perfectamente la hora de confort térmico de la persona. Pero es algo bien variable porque el simulador considera todo. Hasta los muebles. ¿Sí? Considera todo. Considera cuántas personas hay. Las luminarias están calefaccionando también, porque entregan energía, el computador también. Todo entrega energía que genera temperatura. O sea, el simulador pregunta todo eso. ¿Cuántos equipos hay al interior? Las horas que las personas, el programa de ocupación. El simulador tú tienes que decirle a qué hora ingresa la persona, a qué hora sale la persona, cuántas personas, el tipo de ropa, el género. Todo eso lo preguntan, porque todo eso afecta. Entonces son detalles, son muy detallistas. ¿Ya? Entonces ustedes van a decir, ya voy a construir mi vivienda, pero yo necesito que la persona obviamente esté cómoda, entonces hay que preocuparse de lo que se llama el confort térmico, que es algo bien complicado, bien profundo. Conversamos de que podía ser entre 18 y 22 grados, más o menos, para que la persona se sienta cómoda. Entonces, aparece acá una posible demanda energética para tener el confort térmico. ¿Estamos bien? ¿Qué otra cosa más ustedes dirían? Oye, acá yo necesito, para que la persona esté cómoda, este ítem. ¿Cuál sería otro ítem? La ventilación. La ventilación que lo habíamos hablado. Yo necesito ventilar. Claro, porque si yo no ventilo, hay un tema sanitario del dióxido de carbono que emiten las personas. Por lo tanto, en esta sala hay dióxido de carbono. Estás obligado a ventilar. ¿Sí? Estás obligado a ventilar. Por lo tanto, ahí tengo otro factor de la calidad ambiental interior de las personas que están en el lugar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? ¿De qué otra cosa más nos preocupamos? El espacio de movimiento. ¿El Espacio de movimiento. ¿Cómo sería eso? Espacio de circulación. Eso. ¿Circulación? ¿Ya? ¿Claro? ¿Sí? Sí, el arquitecto tiene, estas salas están diseñadas por un arquitecto que tiene que cumplir con toda esa norma, ancho, pasillo, sala, ¿sí? ¿Está bien? Eso es parte del diseño. Pero en ese caso no vamos a tener alguna demanda energética por cambiar la geometría de los pasillos o de la sala, ¿sí? Entonces, no entraría dentro de la posible demanda energética eso, pero es un factor que el arquitecto sí lo considera. ¿Qué otra cosa más? La luz. Luz, iluminación. Ustedes necesitan iluminación. Sí, pues. Necesitan iluminación. La alimentación de la vivienda para que también sea alimentada por luz solar. Ya, ahí vamos luego de esto vamos a pasar a eso, a ver cómo hacemos para obtener esto, pero es un factor importante.
¿Qué otra cosa necesitan ustedes para estar cómodos? ¿Algo más? Nada más. Cada uno de estos puntos es bien estudio de mucho tiempo, o sea, nosotros nos vamos a ver de manera general. Entre el tema del agua, Sí, claro. Tema sanitario. no por acá. Sí. Sí, porque en el caso de que tú necesites agua caliente, eso tiene que ser, necesita energía, ¿no? Tú no sacas el agua caliente de la nada, necesitas, desde el punto de vista energético no está bueno, necesitas agua caliente sanitaria. Se llama agua caliente sanitaria. Tú necesitas agua caliente sanitaria. ¿Algo más? Parece que eso es, ¿no? Ahí vemos si nos falta algo más. Y el acústico no entra. Sí, con fuera acústico. Sí, Sí, claro. Sí. Vamos a colocarlo. Tiene que haber con fuera acústico. Que entra también dentro de la envolvente de la aislación ahí. Termoacústica. Sí, entra dentro de la envolvente, así es. Lo que pasa es que como yo estoy haciendo una mirada energética, no hay un consumo energético por un tema acústico, ¿ya? Pero sí es parte de la envolvente. Hay otro punto que también lo vamos a notar, pero tampoco está dentro de eso, pero se llama condensación. Entra la ventilación, ¿no? ¿Eh? Dentro de la ventilación. Claro, entra dentro de la ventilación. Pero también puede haber un tema sanitario con la condensación. Igual es un punto que hay que estudiar. Pero no me va a significar tema energético. Pero efectivamente esto está de la condensación está un poco dentro de acá, sí. Condensación. Entonces, veamos cómo hacemos esto. ¿Cómo logramos el confort térmico primero? Aislante térmico. El confort térmico lo que busca es que la persona esté con una temperatura adecuada. Y eso es medio subjetivo. Entonces, nosotros establecimos un rango. Dijimos ya entre 18 y 22 grados la persona debiera estar cómoda. Entonces, tú lo que buscas es mantener esa temperatura mientras estén las personas utilizando el recinto. Si no están, ya no es necesario. Entonces, el confort térmico, para que yo pueda mantener la temperatura, tengo una temperatura que se llama temperatura interior y tengo una temperatura que se llama temperatura exterior. La energía calórica se transfiere de un lugar a otro. ¿Sí? Se produce una transferencia de calor. Se transfiere. Entonces, el calor se transfiere desde lo más caliente a lo más frío, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay una transferencia de calor, hay una transferencia de energía calórica, de dentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Si ustedes sacaran la envolvente, sacaran los muros de este edificio, sacaran el techo, estarían expuestos totalmente a la temperatura del exterior. ¿Me entienden? O sea, absolutamente. Abajo hay 0 grados y acá tendrían 0 grados, ¿no? La envolvente lo que hace en el fondo es proteger. ¿Sí? De cierta forma, protege a los que están acá adentro, ¿no? Entonces, se produce una transferencia de calor. Ingresa calor, sale calor. Ingresa calor, sale calor. Entonces, lo que tú buscas es que esa transferencia de calor, que la envolvente genere una resistencia a esa transferencia de calor, ¿sí? Y eso se llama resistencia térmica. Entonces acá aparece una variable que se llama RT.
es igual a la resistencia térmica. Que es el inverso de la transmitancia térmica. Es el inverso, ¿ya? ¿Qué es el inverso? Se divide por lo contrario. Son inversos. Entonces la ordenanza a ustedes les va a hablar de resistencia térmica o transmitancia térmica. ¿Qué es lo que vamos a ver? La tabla que dice la ley. ¿Ya? Esto es como lo básico, ¿eh? Lo básico de acondicionamiento térmico. Acondicionamiento térmica también térmica. Entonces ustedes van a decir, ya, tengo calor acalento, quiero tratar de mantenerlo. ¿Sí? Mantener la temperatura. ¿Cómo lo hago? Entonces, aquí aparece todo el estudio técnico de lo que se llama el material de elección térmica. Por eso hay una gran variedad de estos materiales. Tengo temperatura interior, temperatura exterior, temperatura exterior. En invierno, ¿qué pasa con la energía calórica? ¿Sale o entra? Sale, claro, se nos va. ¿Y en verano? Ingresa. Entonces es clave cómo nosotros vamos a diseñar y construir esta envolvente térmica. ¿Me entienden, cierto? Y acá aparecen los famosos materiales aislantes. Entonces lo que tú buscas con el aislante es efectivamente aislar térmicamente toda la envolvente. Ahora se está aplicando la del cimiento y los radiales en todas las zonas, porque antes solamente eran algunas, ¿no? Generalmente el radier, cuando está, lo que pasa es que cuando tú estás sobre terreno, es muy distinto cuando estás embolado. Es muy distinto, cambia mucho la condición térmica. Cuando tú estás sobre radier, pierdes poquito. O sea, sobre terreno pierdes muy poco. Y pierdes por el perímetro del radier de energía, pero muy poquita. Muy poca. No es muy relevante. Pero si acá, por ejemplo, esto fuera un estacionamiento y abajo hubiera flujo de aire, pierde mucho. Eso se llama una losa ventilada. Térmicamente, una losa ventilada pierde mucha energía. Sí, es que había cuando era sobre el radial, sobre terreno, estaba solamente, la actualizaron a los sobre cimiento. Colocar alguna protección, un EIF, alguna cosa, alguna membrana. Pero eran ciertos sectores, por ejemplo, especialmente era para el sur, por el plan de contaminación ambiental que tenían que hacer. ¿Ya? Pero hay zonas que no se aplican. ¿Pero era losa ventilada o no? No, él lo agregó a los sobre cimiento. Sí. Actualizar la norma fue hace poco, incluso que me llegó una actualización de la norma. ¿Y era norma de qué? De condicionamiento térmico. Que sí, bueno, yo me acuerdo que antes no lo aplicaban, no se aplicaban sobre sí, y después ya empezaron a aplicar. Pero dijeron por me acuerdo que era Chillán, la zona para el sur, que estaban en barra. Habría que verlo, podría verlo y lo vemos. Lo que pasa es que con la calificación energética hubo igual una incidencia en la parte térmica. Entonces, el estándar como que tienen que subirlo. Entonces, hay que ver por dónde va esa mejora. La SER lo que busca en el fondo es que haya una mejora térmica, eso es lo que busca. Lo que pasa es que no lo coloca como una certificación, pero apunta a eso. O sea, lo que se está haciendo ya es una restauración térmica, en eso van los que van más avanzados. Entonces, habría que ver dónde va. Pero veámoslo. El radier pierde muy poco y pierde por el perímetro. Por eso es lo que cuando uno calcula la pérdida de energía por metro lineal, por el perímetro. ¿Sí? Cuando uno hace estos cálculos. Pero si esto fuera una losa ventilada,
eso cae en la norma, en la ordenanza, y la ordenanza te pide cumplir con unos factores de resistencia térmica o tramitancia térmica. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta acá, no? Sí. Vamos a ver. Hacemos de corrido, terminamos antes hoy día, ¿ya? Para que ustedes se acomoden, igual se cuenta que faltaron varios. Calidad ambiental exterior. Esto es lo que uno tiene que estar buscando. Que la persona esté cómoda. Y eso también tiene que ver con el destino del recinto. No es lo mismo que ustedes estén en un establecimiento educacional a que estén en un hospital. El hospital necesita otra calidad ambiental interior. ¿Sí? Eso depende. ¿Ya? Confort térmico, estamos clave la envolvente. Y para eso, para poder cumplir con la resistencia térmica, la ordenanza nos va a decir que vamos a ver la tablita lo que dice. Pero entonces aparecen una cantidad de materiales aislantes, muchos, tecnologías y todo, para que tú puedas cumplir con la ordenanza, que tampoco es una exigencia muy alta. La idea es estar por sobre el estándar de la que dice la ordenanza, que yo creo que va a tener que cambiar. Yo creo que va a tener que poner más exigencia. Con la SEP probablemente lo haga. Porque les comenté que la SEP tiene una letra de la A más hasta la G, me parece. Y si tú cumples con la ordenanza, tienes que estar en la letra E. El mínimo, ¿no? Existe el mínimo de la A, B, C, D, me parece que la C, A, B, C, D, E, me parece que la C hasta la G. Y tú si cumples con la ordenanza de este momento estás acá. Es muy bajo. ¿Sí? Es muy bajo. La idea es llegar a la A más. O sea, si usted, el arquitecto, hace un proyecto de vivienda y tú lo calificas cumpliendo con el mínimo de la ordenanza, cae esa letra es muy bajo. ¿Sí? La idea es que la vivienda esté siempre entre la A lo menos la B. Bien. Entonces, hay materiales que nos van a ayudar como aislante térmico. Hablemos de algunos. Lana mineral. ¿Cuál? Lana mineral. La famosa lana mineral. Eso tiene un problema, ¿no? ¿Alguno sabe? Un problema tema de salud. Sí, provocando, ¿no? Creo que la pitan un poco. Alergia, cosas, tiene un componente. Lana mineral, ¿qué otro más? La lana de oveja. La lana de oveja, sí. Es verdad. No sé si lo tocó hacer hace poco un trabajo donde las casas eran con lana de oveja. Es lana de De oveja. 45, de 40, pero había que colocar la doble, 80. Súper sustentable eso, ¿o no? Pobre ovejita. Se da reciclaje, sí. Lana de oveja, claro. Le sacan la lana y después le dan vuelta en un Sí. Poliestireno expandido. Poliestireno expandido, claro. Eso se llama, popularmente, ¿cómo se llama? Plumavit. Ahí se la pone. Exacto. Que no es lo mismo que poliestireno expandido. Poliestireno expandido es otra cosa. La espuma de poliuretano. Poliuretano, claro, también. Esa es la menor conductividad. La lana de vidrio. Lana de vidrio. Hay estucos también, estucos térmicos. Profesor, y el aire en sí, porque el aire tiene como menos conductividad térmica de todo. El aire, claro. Las cápsulas de las ventanas cerradas. Exacto. Algo así. Exacto. Ya me quedó muy al vacío. Es muy buen aislante el aire. De hecho, cuando tú ves las soluciones constructivas, que es algo directamente del constructor, tú le colocas una cámara de aire a un tabique y eso ayuda a la aislación térmica. El fósil de ellos. ¿Cuál? El muro No tiene cámara. Claro, sí. Cámara de aire. La cámara de aire ayuda mucho al tema acústico, al tema térmico. Sí, sí, es verdad. Recuerden que la envolvente no es necesariamente una plancha y un montante. Una envolvente puede ser un sistema protectivo bastante sofisticado.
Es un muro que se va, tiene un diseño, puede ser un diseño bien complicado, ¿no? Por ejemplo, un muro cortina que llevara de estos vidrios con cámara de aire. Ese Claro. funciona eso, ¿no? Sí. Ah, sí, sí. Entonces hay materiales térmicos específicos para los muros, para los cielos, para las losas ventiladas. Y aparecen, se los menciono nomás, aparece lo que se llama listado de soluciones constructivas técnicas, que es del MIMBU. Entonces el MIMBU ya tiene soluciones constructivas Sí, definidas. un manual del Instituto de Normalización. Instituto Nacional de Normalización. Las tiene definidas ya. Son acústicas, térmicas, acústicas también, que están definidas, y al fuego también. Hay algunas que están definidas, ¿ya? Entonces, calidad ambiental interior, tenemos que cuidar el confort térmico y para eso es clave el tema de la envolvente, ¿ya? Esa es una cosa. Además, obviamente es importante el tema de la orientación. ¿Y aquí aparece la orientación? Porque tú en el fondo lo que, dependiendo de la zona climática, va a querer tener más energía calórica o menos. Si estás en una zona de extremo calor, tienes que buscar una posición que Que se ventile. Claro, que entre un no sol, siempre pero- tú necesitas ganar energía, a veces lo que quieres es liberar energía calórica. Eso es relativo. Eso se llama sobrecalentamiento. Así como tú buscas formas de mantener la temperatura, a veces tienes que evitar que ingrese mucho calor, y para eso también hay técnicas. Por ejemplo, se le coloca parasol a la fachada, tú proteges las ventanas para que no te ingresen tanto calor. Entonces, es clave también la orientación. ¿Dónde tú colocas? Y para eso los simuladores ayudan mucho, porque los simuladores te giran la vivienda y te simulan el sol todo el día y te dibujan el sol. ¿Qué hora es? Las tardes, ¿dónde está el sol? Aquí. Y lo dibujan ahí. ¿Qué hora es? Las 11 de la noche, está oscuro, está acá. ¿Qué hora es? Las 2 aquí. El simulador lo coloca perfectamente. Lo otro también que se regula ahora con eso, que también en zona específica el máximo superficie vidriada de acuerdo a la orientación del sol. Sí, También están normales. sí. Ahora no vamos El edificio corporativo de la doctora tiene toda la fachada vidriada, pero tiene una versión que se va moviendo. Sí, la solución. Eso es para esto, para evitar el tema del sol. Ya. Tenemos que el confort térmico, y lo que estamos hablando siempre se llaman medidas pasivas, ¿ya? Lo que estamos diciendo, oye, cambio de orientación de la casa del proyecto, medida pasiva. Ve el tema de la envolvente, medida pasiva. Ve el tema de las ventanas, medida pasiva, que está en el proyecto. Todavía no hemos puesto ningún equipo para apoyar el tema de mantener la temperatura. Ya no hemos visto nada de eso. Y aparece una cuestión muy importante que la comenzamos recién, que son lo que se llaman los acristalamientos o ventanas, que son vanos, ¿no? Y tú lo que haces, ¿por qué necesitas una ventana? Para generar un flujo de aire. La ventana es un vano, estructuralmente, desde el punto de vista estructural es un vano, por lo tanto, no es menor. El calculista tiene que saber dónde van esos vanos, porque probablemente haga un refuerzo estructural, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿para qué tú requieres una ventana? Para ¿Qué te ventilar, ayuda? para ventilar, para para el tema de la ventilar. luz. Siempre que sea una ventana proyectante, ¿no? Sí. Porque hay otras que son fijas, que tienen la otra función, ¿no? De tener un confort visual, de ganar iluminación natural. Las ventanas tienen objetivos también, no son todas iguales. Ventana proyectante, ventana de guillotina, ¿qué otra ventana? De abatir, La corredera. corredera. Hay varios tipos de operación de una ventana. Entonces, acá hay que colocar ventana. Aparte que efectivamente también la ordenanza te pide un mínimo de ventana, de metros cuadrados.
Entonces, esa ventana se sale del esquema de la envolvente, pues, porque no le vamos a colocar lana mineral a una ventana, ni lana de vidrio, ni ayapón, ni lana de oveja, no. Entonces, cambia de materialidad para cumplir su función. Y por ahí se puede perder mucha energía. Se pierde mucha energía o se gana o gana energía. Pues es un punto donde el estudio térmico hace específicamente el detalle de cómo va a funcionar esa ventana. ¿Ya? Entonces la ordenanza habla también de los vidrios de las ventanas, habla de la resistencia térmica de los vidrios de las ventanas. ¿Qué posibilidades tenemos de mejorar el aislante térmico en las ventanas? Hay variedad. Ahora hay una amplia gama. ¿Ya? Desde un vidrio simple hasta Sí. uno triple, Claro, con cámara de aire, exacto. termopar. Claro. La radiación rebota en el vidrio, eso me se estudia. La radiación, hay una parte que ingresa, otra parte que rebota, otra parte que ingresa y rebota, eso se estudia. Entonces, depende hay una especificación técnica del vidrio. Pero lo más simple es efectivamente, si quieres mejorar térmicamente el comportamiento térmico de tu vivienda, tienes que buscar una solución que pase por el doble vidrio térmico, que es vidrio, aire, vidrio. El termopanel. Eso va a ayudar mucho al tema térmico de la vivienda. Acristalamientos, envolvente. Hablamos también de lo que se llama las infiltraciones. ¿Las infiltraciones qué son? ¿Las conocen o no? Infiltraciones. Infiltraciones. No las conocen ya. Aquí esto tienen que imaginar que es como un termo la vivienda. Tiene que ser una cuestión media cerrada, pero tiene que permitir ventilar, obviamente. Entonces tiene que ser ventilar, pero además tiene que ser térmicamente como un termo. Por lo tanto, nosotros tenemos control sobre las ventanas. Abre, cierra. ¿Sí? Pero hay a veces infiltraciones que no están controladas, que son en el fondo flujo de aire no controlado. Fisuras, grietas. Entonces tiene que hacer un estudio de qué infiltraciones tenemos y obviamente hay sellos para eso. Y nos aparece el tema también del puente térmico. ¿Qué es lo que era el puente térmico? Se producen en las uniones de las ventanas o los antepechos. Esa parte donde se filtra el aire. Como idea general, el puente térmico es una debilidad que tiene la envolvente. En términos de que tú fijas un estándar, dice, mi resistencia térmica va a ser esta y tienes un punto flaco, donde pierdes resistencia térmica, en términos generales. Y eso se puede producir por un problema constructivo de que el aislante no cubre toda la geometría, entonces posiblemente en la esquina ustedes tengan ese problema, ¿no? Que constructivamente no mantengan el mismo espesor o la misma ejecución y en la esquina le aparezcan estos puentes térmicos. También en el metalcón, en los pilares, producen también puentes térmicos. Sí, claro, en varias partes se producen. Pueden ser muchos y pueden ser significativos dentro de este estudio térmico que se hace de la vivienda. Bueno,
Todas estas cosas de orientación, envolvente, tipo de ventana, son medidas que nosotros le llamamos pasivas. Y con esto nosotros vamos a tratar de sacarle el jugo y decir, la mejor posibilidad que tengo de orientación es esta, la mejor envolvente es esta. Si con todo eso todavía tengo yo temperatura de desconfort, tengo que recurrir a los sistemas mecánicos. Sistemas mecánicos. Pero ya sé que el sistema mecánico tengo que buscar al más eficiente y el que no necesite un combustible no renovable y que sea contaminante. Entonces, como que cada vez tengo que hacer lo más preciso para no contaminar y para no consumir muchos recursos. Entonces, aparece el sistema mecánico y hay sistemas muy eficientes ya a esta altura de esto. ¿Algún sistema mecánico que me permita a mí mantener la temperatura? La losa radiante. Losa radiante, claro. Hay varios tipos de losa radiante. Sí, es un sistema para mantener la temperatura. Hay losa radiante que funciona con electricidad, que consume mucho. Y la que gas también consume mucho. Claro que es acá, sí, como que no es la solución más. Un equipo de climatización, dependiendo del sector que se quiera climatizar también. Si se quiere climatizar toda la vivienda o sectorizado. Sí. Entonces, el sistema mecánico hay que ver una solución que sea óptima, eficiente para él. Y hay muchas alternativas. ¿Qué sería malo? Que tú calefacciones con una estufa a leña, ¿no? A gas, a leña, claro. Eso, ella se está evitando eso. La leña contamina mucho. La estufa eléctrica, claro, también, porque la que funciona con resistencia, ¿no? Consumen una barbaridad, ¿cierto? Estas estufas que se calienta el tubo, olvídense ya. No son eficientes. En la obra hay unas que tienen como aceite. Claro. O sea, consumen. Claro. Yo tuve una vez, se gasta demasiado. Claro, no, eso ya se está evitando. ¿Y los equipos de clima serán eficientes o no? Equipos split. Pero si lo ocupa como climatización, mantengo una temperatura estable, no hay y el espacio está en confort térmico, son eficientes, porque le mantienen la temperatura estable y funciona, enciende y se apaga. Sí. Y se logra la eficiencia, pero si tiene un lugar abierto y lo quiere climatizar con eso, no va a funcionar. Sí, estos equipos split se llaman split porque son equipos de dos partes. Una unidad interior y una unidad exterior. Entonces la unidad exterior es la que capta la energía del aire. La capta y la inyecta. Pero son equipos eléctricos. Claro, es una opción, pero ya hay equipos más modernos, creo que les había hablado. Unos equipos con redes que extraen el calor de la cocina y lo inyectan, se llama de doble flujo, y lo inyectan en el dormitorio. Sacan calor, y sacan calor de un lado y de la misma vivienda sacan calor de otro. Si son sistemas más modernos. Entonces, si yo no puedo mantener la temperatura, tengo que ir al sistema mecánico. Hay una propiedad de los materiales que se llama la inercia térmica. No sé si la habían escuchado, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de acumular calor del material. Entonces, a veces, el arquitecto, como medida pasiva de estas medidas de diseño, utiliza la propiedad que tiene el hormigón de inercia térmica. Entonces, él diseña, pensando en esto,
y el hormigón demora mucho en liberar el calor. Entonces él diseña hormigón y el hormigón capta en el día calor y después en la noche lo libera y así al revés, y con eso él tempera, es así. Tempera con esta medida, con esta propiedad que tiene el hormigón de inercia térmica. Hay que usar el muro trompo, como un muro grueso y libera por radiación durante la noche. Claro, similar. Todos los materiales tienen la propiedad que se llama inercia térmica, capacidad de acumular calor y de liberarla. O sea, el hormigón acumula calor y después la empieza de a poco, la empieza a entregar y con eso empieza a climatizar. ¿Sí? Es una medida pasiva. ¿Ya? Ventilar. ¿Cómo ventilamos? Bueno, ventilamos con las ventanas. ¿Qué otra forma de ventilar pasivo tenemos? La celosía. Celosía, sí, también, ventilación. ¿Qué otra forma? Hay que cumplir con la renovación de aire, establece la norma. Pero sin gasto energético. Todavía estamos en gasto energético, claro. Y si no fuera suficiente, tenemos que agregar acá más equipo. Más equipos. Si no fuera suficiente, que lo que nosotros buscamos, que esto ventila así como por medida pasiva, tendríamos que obligatoriamente optar por instalar un sistema de ventilación. Y ventilar es sacar el aire del recinto y colocar aire nuevo, ¿no? No ese ventilador que uno coloca, que mueve el aire. No es la idea que mueva el aire del mismo lugar. La idea es de que el aire salga e ingrese aire nuevo. O sea, un sistema de inyección y de extracción. Bueno, por eso estos están allá, para que el aire ingrese al pasillo y salga del pasillo, ¿no? Ventilar más aquí. Ya. Veamos esto último. Iluminación. Tenemos iluminación natural, que en este caso aquí estamos fritos porque no tenemos cómo iluminar. Pues. Estamos obligados a utilizar iluminación artificial, y eso me van a requerir de que tengan algún tipo de abastecimiento de energía para que puedan funcionar, ¿no? Y el agua caliente sanitaria, ¿cómo la conseguimos? ¿Qué posibilidades tenemos? Pocas. ¿Pocas? ¿Cómo calefaccionamos? ¿Cómo calefaccionan ustedes el agua caliente? Solo con equipo. ¿Ah? Con el cálico. El calefón funciona a gas. Ahí está el combustible, gas. ¿Hay otra forma? Solar. ¿Solar? Termosolares. Termosolares, que lo hablamos, claro. Termoeléctrico. Termoeléctrico también. ¿Sí? Como medida energética están promoviendo de que las tuberías se aíslen térmicamente. Seguramente ustedes lo han visto. O sea, la tubería de cobre se le coloca un aislante para que evite perder mucha energía en su trayecto, claro. Sí. En algunos casos es obligatorio. La CES lo pide obligatorio. La CES, la certificación, establece como obligatorio que las tuberías tienen que estar aisladas. Se las protege. Yo creo que esto luego va a estar en la ley. Sí, se ve poco. Sí, se ve poco. Sí. La tubería pierde calor. Claro. Entonces, Por ejemplo, a mí me ha tocado bailar tuberías con espuma por
Sí, claro, en este caso desde el punto de vista térmico. Entonces, si las medidas pasivas no son suficientes, tenemos que empezar a ver el tema de los equipos y aquí hay un consumo energético. Entonces vamos a tener una demanda energética para obtener la calidad ambiental interior, para tener la temperatura, para ventilar, para iluminar, y luego nosotros vamos a decir ya, ahora necesito estos equipos y este consumo energético para conseguir todo esto. Y ahí me aparecen las formas de energía que hablamos, de dónde va a sacar la energía para el sistema de climatización. Y hay varias. Creo que por eso aumentaría bastante los costos. Sí. Lo que pasa es que el tema de costos no entra directamente en el análisis de la calidad ambiental interior. O sea, tú lo que procuras es que la persona esté bien. Pero que si usted dice que, por ejemplo, si la cantidad de ventanas no corresponde, hay que poner equipo. Si tú no consigues tener el confort térmico suficiente, tienes que instalar equipo. Entonces, por eso, para que haya una calidad ambiental interior óptima, aumentan los costos. Es que el tema de costos yo creo que todavía es relativo, porque la innovación que provoca la sustentabilidad tiene que ver con que tú busques formas también de que sea costo más bajo. Pero en este minuto no se está innovando, o sea, lo que tú estás haciendo es decir, conéctate a la electricidad, y no sales de eso, ¿te fijas? Pero hay otras opciones que tú puedes optar. Recién ahora se está innovando con el tema de la energía solar, y eso puede ser que incluso que sea muy barato en unos años más. Los vidrios de las ventanas ya captan el sol. Entonces a lo mejor ahora tiene un precio alto, sí, pero a lo mejor en un par de años más va a ser algo normal. Que tú instales ventanas que capten sol. Y de ahí saques energía. ¿Te fijas? Claro, en este minuto se ve que puede ser un costo alto, pero tienen que empezar a innovar y producir más de esta tecnología, ¿no? Los estacionamientos ahora tienen paneles solares de techo. O sea, estabas perdiendo techo, ¿cierto? Para los vehículos, ahora le instalan paneles solares y ahí tienes energía. Hay edificios ahora, que generan tanta energía que le convían al vecino. Claro, porque si tú te cierras a una sola posibilidad de solución, vives lo mismo, pero cuando empiezan a crear cosas, empiezan a optimizar todo, incluso los costos. Este edificio genera tanta energía que le prestan del lado, le prestan de acá, le prestan de acá, le prestan de acá. Y luego no consume, saca energía de diversas formas. La Tierra tiene una temperatura estándar. A medida que tú vas profundizando, encuentras una temperatura que es como pareja. Entonces sacan energía de la Tierra, que eso todavía es costoso, sí, es muy costoso. Pero sacas energía de la Tierra y la puedes utilizar. La piscina también. Puedes sacar energía de la piscina y la inyectas. Hay una técnica que se llama el pozo canadiense. No sé si ustedes la conocen, ¿no? Es un tubo que se mete por la tierra, el aire capta el calor de la tierra y sale caliente. Pozo canadiense. ¿Me entienden, no? Son soluciones que a lo mejor ustedes nunca la han visto, porque no se hacen masivas, porque se vive en la monotonía. El pozo, ahí está la tierra, el pozo entra a la tierra y después sale. Convección, aire. Entonces yo creo que todavía, sí es verdad que todavía son costos altos, pero a medida que se vayan apareciendo tecnologías distintas, todo tiene que bajar. Con el tiempo se va a normalizar. No hay otra. Pero cuando ya hagan
problema es mientras no lo hagan en ley, que la ley ya tiene que obligatoriamente Sí, claro. empiezan a evadir los costos. Sí. Bueno, entonces, iluminación, las mismas luminarias, lámparas, también lo hablamos, ¿no? Hay unas luminarias se llama sistema de gestión eficiente de iluminación. Y de hecho creo que esto está en el decreto 8, en el decreto que vimos que cambió la norma 4 y que el decreto que todos los eléctricos tienen que manejar porque es la ley, también habla de sistema energético eficiente. Por lo tanto, el eléctrico está obligado a instalar un sistema eficiente de energía y iluminación. Tuvimos nosotros reunión con Philips y lo de Philips están en esto. Entonces, tú tienes en tu celular, controlas las luminarias y le colocas un reloj. Entonces le dices, le das un programa y la luminaria se enciende, se va, dependiendo de cuánta iluminación hay. Si no necesitas, queda apagado. Y tú manejas del celular qué horario que prendía. Sí. Funciona con Wi-Fi. Las luminarias funcionan con Wi-Fi y funcionan con el celular. Esto va a ser probablemente más común un par de años más. Por esto mismo, por el tema de la eficiencia energética. Entonces, si tú no necesitas iluminar, apaga. Los baños en este minuto tienen que estar apagados. Los pasillos funcionan a ciertos horarios y creo que el edificio de ellos, pasado las 6, tienen que irse. Puede haber gente trabajando ahí. Porque podría ser las 6. Funciona ellos en esto. Dicho, ahora se va a cortar la energía. Ya hablemos de esto último para ir. La lista me falta pasarla. Y nos hablaban de que incluso ellos incorporaron marketing en esto, porque la luminaria capta los movimientos de las personas. Entonces, si tú quieres en el mall o en algún supermercado, la luminaria instalada, esta luminaria después te entregan un informe de donde la gente se está moviendo. Entonces ellos pueden entregar un reporte y decir, mira, la gente va toda la... Ahí se concentra el flujo. Ahí se concentra el flujo, a comprar comida para mascotas. Esto ellos ya lo tienen. De hecho, nosotros nos ofrecieron eso. Entonces ellos hacen un estudio de calor. Y después te entregan el paquete. Por eso yo les he dicho que tienen que ustedes estar actualizados con la página CDT. El CDT está siempre en esto. Corporación de Desarrollo Tecnológico. Tú te metes a CDT y te muestra todo esto que estamos hablando. Luego hacer lista. Ya te imaginas mucho. Concepto fotovoltaico, lo primero que me parece. Integración del panel fotovoltaico en edificios y en infraestructura vial. Título. Lo primero. Otra cosa. Ley REP. Exigencia del reglamento de envase y embalaje. Es una máquina de construcción. Sí, en realidad también nos tocó analizar algo, pero ¿cuánto era el porcentaje que subieron o no? ¿Qué cosa? ¿Porcentaje de reciclaje que te dio para la ley REP? No lo sé. Yo me acuerdo que era 10%. Ya, puede ser. Bioproductos, colección en madera y desarrollo forestal. ¿Se fijan? Son puros temas de sostenibilidad. Ya, ¿alguien más en la lista? Ya. Seguimos, nos toca clase los martes, los jueves y los Sábado. Revisen la página de la C y los decretos. ¿Ya? Decreto número 8. Vamos a cerrar la próxima clase con la demanda energética y vamos a partir con el tema